Bueno, buenas tardes. Qué alegría veros todos aquí. Me llamo Jordana Mendelsohn, soy la directora del KJCC. Es un placer presentar esta tarde el primer evento de la serie Todas deberíamos ser escritoras, organizada por nuestra titular de la Cátedra Rey Juan Carlos este semestre, Pura Fernández, allá sentada, quien viene a NYU desde el CSIC de Madrid. Después de 2 años durante los cuales tuvimos que suspender las cátedras del centro, realmente hoy celebramos la vuelta al diálogo, la conversación y el debate en persona con todos vosotros. Si no lo tenéis aún, os invito a llevar una copia del programa para la serie para ver los próximos eventos que tendrán lugar el 10 y el 11 de noviembre y el 8 de diciembre. Y después de este evento os invito a tomar un vinito con nosotros allá afuera en el atrio. Como parte de su residencia aquí en NYU, Pura imparte un seminario de doctorado. Es un gusto introducir una de sus alumnas, Grecia Márquez García, quien va a presentar el programa de esta tarde, una conversación entre Pura y la artista, escritora, bailadora, amiga interdisciplinaria, Cristina Morales. Oye, si quieres, sí, ¿eh? Bailadora. ¿Quieres hacer algo? Yo sí, hombre, no, calentado. Bueno, entonces, Jordana ya me presentó. Justo soy estudiante de la clase del seminario de Pura. Y bueno, paso entonces a leerles nada más brevemente las semblanzas de las mujeres que tenemos aquí con nosotras. Y empiezo por Pura, que es la instructora de este seminario. Ella es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana y directora de editorial. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación centrados en la historia cultural y literaria contemporánea, en las redes culturales y editoriales transatlánticas, especialmente de las escritoras iberoamericanas, así como en los diálogos y transferencias entre el arte y los discursos científicos. Es autora y editora de 14 libros, aparecidos en destacados sellos académicos de España, Holanda y Estados Unidos, más de 100 estudios en volúmenes colectivos y revistas académicas. Recientemente ha publicado la biografía 365, La baronesa de Wilson, de 1833-1923. Ha impartido conferencias, seminarios y bueno, ahora está aquí dirigiendo estas pláticas. Sin más, paso entonces a leerles la semblanza de nuestra invitada estelar, que es Cristina. Sí, claro. Es autora de las novelas Lectura Fácil, Anagrama y Premio Nacional de Narrativa 2019, Premio Herralde de Novela 2018, Terroristas Modernos del 2017, Últimas Tardes con Teresa de Jesús, que por ahí ha tenido varios títulos desde el 2015, Los Combatientes del 2013, ha sido galardonada con el Premio Injuve de Narrativa 2012 del Gobierno de España, así como del libro de relatos La merienda de las niñas del 2008. Es dramaturga por diversos teatros y compañías españolas. En 2021 fue becaria de la Real Academia de España en Roma y seleccionada para la revista Granta entre los 25 mejores escritores en español menores de 35 años. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales, como ya mencionó también Jordana, bailarina, coreógrafa de la compañía de danza contemporánea Iniciativa Sexual Femenina, productora ejecutiva de la banda de punk At Asco y archivera y difusora de Mugrelindas con el colectivo Pacini Bacini. La traducción alemana de Lectura Fácil, a cargo de Frederick von Kriegen, ha obtenido el Internationaler Literaturpreis de 2022, o sea, el Premio Internacional de Literatura Europea, que reconoce una obra sobresaliente de la literatura contemporánea, cuyo autor pues, ha sido por primera vez traducido al alemán. En nombre de Jordana Mendelsohn, de Laura Turégano, directora y directora asociadas del Centro King Juan Carlos, pues les doy a todos la bienvenida y sin más les doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Grecia, y muchísimas gracias a todo el equipo y familia del Centro Rey Juan Carlos I. Primero a nuestra directora, Jordana Mendelsohn, a la vicedirectora, Laura Turégano, a todo el equipo, Luis, Alejandra Rosenberg, Laia, Isabel, que son continuas amigas y colaboradoras en las actividades que se realizan aquí, y muchísimas gracias a Cristina. La primera, como decía Jordana,
la primera invitada en este ciclo de conferencias en torno al tema de todas deberíamos ser escritoras, que acaba de llegar además de la Feria de Frankfurt, que ha hecho malabarismos con los vuelos y que además ayer nos regaló, porque esa es la palabra, una sesión magnífica en el seminario que estoy impartiendo aquí en el Rey Juan Carlos, en el que hablamos con los estudiantes del seminario y con algunos otros de universidades de la Universidad de Nueva York que se acercaron. Y la verdad es que fue un diálogo fructífero, que es lo que pretendemos además abrir aquí, en esta sala. Entonces yo voy a hablar primero con ella va a hablar conmigo, y después vamos a invitar, y después vamos a invitar a todo el auditorio a participar en esta conversación que queremos que sea colaborativa y cooperativa. Este ciclo dialoga estrechamente con el seminario que estamos haciendo. El título obviamente es un juego y es un remedo del libro de Chimamanda Ngozi, Todas deberíamos ser feministas, todos deberíamos ser feministas, y lo que pretende es también un diálogo en el tiempo, es un estudio a través de las obras, de las biografías y de las relaciones establecidas entre escritoras del ámbito iberoamericano. Y lo hacemos a partir del estudio de la construcción de un campo profesional como es el de la literatura, y trabajamos con nociones como las de autoría, autoridad, legitimidad, canonización, disidencia, emancipación, es decir, todo aquello que configura lo que es el sistema de comunicación literaria y cómo agentes periféricos, agentes no legitimados, como son las mujeres, y esto es un estudio que hacemos desde el siglo XIX, consiguen tomar la palabra, tomar de alguna forma ese poder de la ciudad letrada y convertirse en figuras públicas. Y además analizamos también cómo se constituyen como agentes culturales con una personalidad concreta y con una biografía específica, y todo lo que eso conlleva. Así que empezar con Cristina era casi obligado, porque su obra, a pesar de la juventud, es muy dilatada, tiene eso que seguro a ella no le gusta nada, pero que tiene una coherencia temática y una coherencia narrativa. Tiene una producción que además es heterogénea dentro de esta coherencia y que explora asuntos históricos, cosa que también nos viene muy bien, que tiene una perspectiva además política en todo momento y que nos permite arrancar con una de las figuras capitales en este proceso, como digo, de autorización de la voz femenina y de emancipación, que es el caso de Teresa de Jesús. Y como hablamos del ámbito iberoamericano, siempre que hablamos de Teresa de Jesús también pensamos en Sor Juana Inés de la Cruz, mujeres que tomaron la palabra y que además la despojaron de todos esos contextos y todos esos tejidos adheridos de esa dominación cultural que Cristina permanentemente desbroza en sus obras. Ella escribió un libro dedicado a la santa con motivo del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, que ha tenido además una trayectoria editorial muy polémica y muy interesante, y como nosotros trabajamos las cuestiones derivadas de los entresijos del mundo editorial, de nuevo, Cristina era perfecta, ¿no?, para inaugurar este diálogo. Ella ha trabajado como freelance, ha estado corrigiendo textos, se ha peleado con editoras, ha elaborado también una teoría sobre la violencia editorial del texto, sobre esas editoras violadoras, sobre lo que supone la injerencia de esas patronas de la lectura y de la escritura, cosa que también nos interesa. Y además viene de unos espacios que no son los habituales de lo que se publica en el sector editorial privado y completamente canonizado. Creo que ha publicado prácticamente en todos los grandes sellos de ficción españoles, Lumen, Candaya, y ahora está en Anagrama. Sabemos que Anagrama tiene un catálogo que es absolutamente canonizador de la escritura en castellano y la escritura en español actualmente. Entonces, esta trayectoria, esta lectura fácil, que yo creo que mucha gente de aquí del auditorio la ha leído, tiene un hilo conductor, que es ese proceso de politización reclamado permanentemente, que lleva a la emancipación, y sobre todo tiene un discurso del cuerpo y tiene un discurso del deseo, que es absolutamente fundamental en su obra, y que es, de nuevo, un discurso que nos lleva a la figura de Teresa de Jesús, la que se apropia, como ya decía, escribe, Dios está en las cocinas y escribo desde lo pequeño, desde lo minúsculo, desde lo femenino, y autonomiza y emancipa esa palabra y habla de su interior, habla de ella misma. Ella es la autoridad e incluso es ese juego entre la voz que le dicta, que es Dios, pero que la voz que escribe es Teresa de Jesús. Incluso además en su libro Teresa de Jesús quiere llamarse Cristina, con lo cual esos juegos
permanentes que ella establece en sus obras con su propia voz son muy sugerentes. Entonces, en este proceso a través del tiempo y a través de la construcción de las figuras de las mujeres, creo que lo más interesante siempre, como con todas las novelas, es empezar por el principio y es preguntarle a Cristina cómo llega a ser esa voz completamente reconocible y completamente destacada en el panorama. Tiene prácticamente todos los premios, ha conseguido becas de creación, es decir, ha transitado por todos los elementos y procesos del campo editorial hasta la consagración, lo queramos o no, en suplementos literarios, consagrada también por los lectores. Cómo Cristina Morales, o nacida Cristina García Morales, llega a ser la autora que soy, con ese reconocimiento, traducida a varias lenguas, y cómo de todo ese bagaje biográfico que pasa por la danza, que es fundamental en su obra, la danza, el teatro, la acción directa, política, cómo se condensa en la figura escritora que es y qué pretende aportar a la escritura de esa biografía. Buenas tardes a todas, gracias Pura, gracias Jordana, gracias Laura por haberme traído y cuidarme tanto y también antes de intentar responder a esa pregunta irrespondible, o sea, solamente una teórica de la talla de Pura podría hacer esas preguntas, ese acorralamiento de preguntas. Pero bueno, que hoy estamos de enhorabuena y de celebración, porque hoy se ha declarado desierto el Premio Herralde. Tenemos en la sala un finalista del Premio Herralde del año pasado, Daniel Saldaña París. El del año pasado era la 39 edición ya. El año pasado fueron el baile y el incendio, el finalista de Daniel, y Pérez Andújar el año del búfalo. Entonces, quién sabe, quizá han hecho una tierra quemada, Daniel Saldaña y Pérez Andújar, y se han acabado los premios de Herralde, ¿no? Entonces, hoy es un día muy importante para el canon español, literario, español y latinoamericano en lengua española, porque quién sabe, a lo mejor el año que viene también se declara desierto, ¿no? Pero las fiestas, hemos hablado ya con Silvia Cesé, con la editora, y nos ha dicho que se van a seguir haciendo las fiestas del Premio Herralde, aunque no haya Premio Herralde. Que van a ser unas fiestas así como de no cumpleaños, como del sombrerero loco de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Así que podemos estar tranquilas, fiestas va a seguir habiendo. Pero sí. O sea, yo es que no me deprime que haya menos novelas en el mundo. Vamos a ver la pregunta. Bueno, voy a agarrar algunas cosas que has dicho en la presentación, Pura, tan preciosa. Claro, tú hablabas de dominación cultural, del despojamiento del lenguaje. ¿Has dicho esto? ¿El despojamiento del lenguaje de sus capas de dominación cultural? ¿Algo así? Yo no puedo emular las palabras de la teórica. Bueno, nada, que ayer es que iba con Daniel, le tengo que agradecer a Daniel también Saldaña que me lleve por Nueva York, que para mí es la primera vez aquí. Y entonces ayer íbamos por la calle y en un negocio, en una tienda, no sé si era un restaurante o un barecillo, tenían la delicadeza y la generosidad de tener para afuera los altavoces a un volumen lo suficientemente alto como para poder bailar en la puerta sin tener que entrar a consumir. Y tenían puesto Bad Bunny y fue una fiesta, tío. La fiesta, tío. Qué temazo sonaba. Bueno, y hablábamos Saldaña y yo le decía a Saldaña, de verdad, yo no entiendo la política de la cancelación de los reggaetones, tío. Yo no la puedo entender. Porque esto a mí me mueve el culo. O sea, esto solamente hay que celebrarlo como herramienta emancipatoria. Algo que me hace a mí mover así el culo. O sea, es muy paternalizador pensar que porque yo sea leída como mujer o yo pueda identificarme con esa cosa fantasmagórica que es la noción de mujer, yo me vaya a sentir desafiada o vaya a ser minorada por mover el culo mientras un tío canta, no sé qué coño canta, da igual lo que canta. Porque es la misma dinámica que las políticas de cancelaciones intelectuales, ¿no? Bueno, pues ya no se va a leer más Madame Bovary. No se va a leer más Madame Bovary.
y tampoco García Márquez, lo vamos a leer más. Entonces, como yo soy defensora de estar en misa y repicando, o sea, por supuesto que hay que leer a Madame Bovary y al mismo tiempo decir lo cabrón y lo hijo puta, con perdón de las putas, por favor, que soy yo misma. Hay que leer Madame Bovary y disfrutarla y al mismo tiempo decir lo cabrones que han sido sus autores. Hay que leer a García Márquez y al mismo tiempo decir lo violador y abusador que ha sido García Márquez. Pero no por ello dejas de disfrutar de la obra de García Márquez, porque si no estamos pasando otro proceso de inaccesibilidad a la cultura, esta vez autoimpuesta, ¿no? Esta vez autoimpuesta. Pues con el reggaetón lo mismo, ¿no? Lo mismo. Está muy bien porque el reggaetón habla del cuerpo, habla del baile, habla de esa emancipación que tú planteas y luego traes a cuento a Madame Bovary, que viene también muy bien porque en el centro de tu discurso, y luego decimos de teóricas, en torno al bovarismo y al bastardismo está realmente la base de ese, digamos, proyecto que se filtra a través de lectura fácil. Entonces, la cancelación. En el caso de Madame Bovary, que también es uno de los temas que hemos trabajado y que estamos trabajando en el seminario, ¿qué discurso del deseo tiene frente al modelo tuyo que es el de María Galindo? O sea, ¿qué ha aportado María Galindo y qué implica en tu lectura? ¿Es un nombre recurrente, permanente, que está siempre Galindo. asociado? Sí, María Galindo. Sí. Bueno, hay que decir algo a favor de... O sea, esta novela de mierda que es Madame Bovary es una gran novela. O sea, es una gran novela. Una tendría que estar ciega para no verlo, ¿no? O sea, es una gran novela. Pero lo mejor de Madame Bovary es que no es Madame Bovary, ella, ni la historia de amor. Yo creo que lo mejor de Madame Bovary, o sea, ahí donde está fino Flaubert, es con la iconoclastia hacia los revolucionarios, hacia la política revolucionaria centralista francesa. ¿No recordáis esa escena en Madame Bovary en que están en un meeting en la Plaza del Pueblo y él describe al alcalde, a los concejales y los describe como ridículos? Son ridículos, le dan risa, están todos con las escarapelas, con la bandera ya tricolor, ¿no? O sea, para mí ese es el corazón, para mí, o sea, ahí es donde estuvo fino Flaubert. Y es una buena razón para leer Madame Bovary. Y María Galindo es una grandísima teórica anarcofeminista boliviana. Ella escribe desde La Paz y además ella insiste en decir que ella escribe, o sea, que su escritura está situada, lo cual no significa que no sea perfectamente exportable como lo son todas las teorías. Están pensadas para que puedan ser aplicadas en realidades diversas, ¿no? Tienen una vocación universalizadora. Cuando yo leí entonces la obra por primera vez de María Galindo, creada de manera, o sea, pensada, no pensada para, sino pensada en y desde la realidad paceña, ¿no? Boliviana, claro, yo la leía y me estaba hablando a mí. O sea, tiene una potencia teórica, María Galindo, que no pondríamos en duda para ningún teórico occidental, o sea, no, nunca diríamos, o sea, jamás pensaríamos que las teorías marxistas no son exportables de la Inglaterra del XIX a la Barcelona del siglo XXI. No, pues parece que hay que hacer esta precisión con María Galindo, ¿no? No solo por ser una mujer, sino también por ser una mujer boliviana. Tuve que especificar esto el otro día en Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt, que me han regalado esta libreta. El presentador me dijo que si el heteropatriarcado en Bolivia era diferente. Dice que por qué yo hablaba de María Galindo, aplicaba su movida a Barcelona, que si es que el heteropatriarcado a lo mejor en Bolivia es diferente que en Alemania. Entonces yo le respondí con... Qué capullo total. O sea, yo le respondí con este graffiti que tiene María Galindo magnífico, que dice: no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. O sea, que son la misma mierda.
Entonces, María Galindo es muy inspiradora. Cuando ella habla del bastardismo, refiere eso que ella llama la pregunta, lo dolorosa que es la pregunta irresuelta sobre el origen. Ella habla, ¿no? Ella defiende que el continente donde está la paz, eso que llamamos América, ella lo expresa en un poema. Dice no sé qué nombre tengo, solo sé que no me llamo América, ¿no? Y simplemente lo que hace es lo que hace es deslegitimar la palabra mestizaje, esa palabra pacificadora de la violencia colonial en América Latina por parte de portugueses y españoles. La deslegitima y la llama bastardi, la llama violación simplemente, ¿no? Es decir, que aquí no hubo mezcla, y si la hubo fue absolutamente forzada. Por tanto, hay que hablar simple y llanamente de violación. Y su consecuencia es el nacimiento de hijas e hijos bastardos. También ella habla de bastardismo en el sentido de no ser querida ni por la izquierda indigenista de su país. Galindo escribe estas obras con el ascenso al poder de Evo Morales, ni tampoco por, obviamente, la derecha o la progresía blanquizante, ¿no? Blanqueadora de su país. Entonces también por eso ella decía que ocupaba una posición bastarda, porque no era ubicable políticamente en el espectro institucional. Claro, ella es una anarquista. Imposible que se la coloque en alguno de esos sitios. Entonces, claro, muy inspiradora. Y recomiendo a todas que busquéis Ninguna mujer nace para puta, de María Galindo, que a pesar de lo que pudiera parecer por el título, no es un texto abolicionista de la prostitución, es un texto abolicionista del trabajo. A mí me han censurado un artículo por mencionar a María Galindo en el título. La revista Letras Libres fue. El título era Todas tenemos cara de puta gracias a Santa María Galindo. Pues cuando yo quise ver la revista, le habían cambiado el título sin mencionarlo, cambiándolo por La filósofa del placer. Y se publicó así. Y todavía tuvieron la cara dura de decirme que es que no cabía, era demasiado largo, no cabía en la caja. O sea, no leáis Letras Libres. Bueno, ya sabéis lo que es Letras Libres. Sí, porque además tú constantemente defiendes con ferocidad, como tú dices, tu pequeño concepto de autoría, ¿no? Y has salido también a la luz por la polémica que hubo en torno al libro de Introducción a Teresa de Jesús, de la que también me gustaría saber qué has aprendido del manejo del lenguaje de Teresa de Jesús y de esos procesos introspectivos, ¿no? ¿A qué te refieres con lo del pequeño concepto de autoría? No, cuando tú hablas en los prólogos, o sea, no sé si habéis leído Introducción a Teresa de Jesús, es una obra que tuvo 3 ediciones, que pasó por vicisitudes editoriales, cuando hablas de la apropiación del texto, es decir, un texto está connotado también por las violencias que se ejercen sobre él por parte de los editores, que bueno, no dejan de ser unos mediadores, unos empresarios, y tú obviamente aduces que también ese texto es tuyo, ¿no? Por muchas intervenciones que haya en ellos. Lo de Teresa Jesús que tiene mucha tela. ¿Cómo se llama el dramaturgo que acaban de censurar en Madrid que ha escrito sobre Teresa? Becerra. Sí, Paco Becerra. Bueno, es alucinante la figura de Teresa, las ampollas que levanta. Bueno, sí, esta noción de autoría simplemente es desromantizadora, en el sentido de que el genio creador nunca se... La expresión pura del genio creador, o sea, incluso la expresión libre, no... O sea, sencillamente no existe la expresión libre. Como no existe... O sea, como no existe la libertad. O es algo que tenemos que ser muy cuidadosas en aplicar a la expresión artística, que significa crear en libertad.
ti crear en libertad. Claro, yo es que no sé lo que es eso. Pero cuando tú propones, por ejemplo, en lectura fácil, hablando ya de las tripas del libro, de la parte, el elemento de fanzine que incluyes dentro, eso parece que es un espacio de libertad, ¿no? O sea, es casi un proceso de autoedición. Claro, sí. Sí, o sea, independientemente del proceso editorial que venga después a censurar, que el fanzine en lectura fácil, el capítulo central que es el fanzine, no es el fanzine tal cual yo lo concebí. No porque Anagrama lo haya censurado, sino porque cuando lo censuró en su momento Seix Barral, que fue quien encargó el texto, como está el fanzine hecho a mano, que es un collage, claro, a mí me pidieron modificaciones, y como está hecho a mano, yo tenía que cambiar las cosas a mano, tapar las caras de algunos personajes, algunas palabras. Y cuando llegó el momento en que Anagrama lo quería entero sin censura, era tarde porque iba a romper el papel, porque los elementos están pegados con pegamento, iba a romper el papel, entonces hay censuras que se quedaron. Lo mismo que en el caso del libro sobre Santa Teresa, o sea, hay censuras allí que se quedaron. Y son parte de la historia del texto, que yo recuerdo y puedo localizar bien. O sea, yo recuerdo cuando tuve que taparle la cara aquí a Pablo Pineda. Yo me acuerdo el día que tuve que taparle la cara y decidí, bueno, le voy a tapar la cara con su propia cara. Aquí, por ejemplo, es que los de Seix Barral se pusieron, los de Seix Barral, por ejemplo, decían, no puedes poner Festival de San Sebastián. No puedes, porque esta portada pone yo también quiero ser un macho. Entonces la película se llama Yo también, el resto lo añadí yo. Entonces Yo también recibió 2 Goyas Recibió 2 Goyas. Me dice, no puedes poner 2 Goyas porque 2 Goyas está registrado en no sé qué. Entonces, claro, y salía a la carilla un busto de Goya. Entonces yo puse, en vez de 2 Goyas, 2 pollas. Y puse 2 pollas. Y había otro festival, el festival, es que ya lo tapé y no sé lo que ponía debajo. El festival no sé qué dance. Sundance. El festival de cine Sundance. Entonces, como no podía poner Sundance, porque era un nombre que según su aplicación de la ley de propiedad intelectual me iba a denunciar el festival Sundance, dije, bueno, pues entonces voy a poner el festival Pole Dance. Y el festival de Rotterdam, pues no podía poner festival de Rotterdam. Entonces puse festival Estrella Damm, que es la cerveza de Barcelona. Entonces, la censura es muy tonta, porque al final mejoró el fanzine, lo hizo más cabrón. Fíjate, de A Soto y Bars no me pidieron que lo modificara. Lo pude poner entero. No me dijeron, A Soto y Bars lo tienes. Estos se están meando de risa aquí, ¿qué es esto? Pero claro, lo he hecho yo todo. Claro, lo he hecho todo yo, sí, sí. Pero, ¿y no hay cierto cálculo editorial también en eso? Quiero decir, episodios, por ejemplo, ¿no? Como la escena lésbica contada con demora. Eso les da igual. Eso les da igual, eso exactamente. Da igual. Eso no hubo ningún problema porque hay gente que incluso pensó que la censura iba por ahí. Sí, hay gente que pensó de eso. Y realmente son escenas, además, aparte de prolongadas, muy sorprendentes por la perspectiva, ¿no? Porque rompen, ¿sí? Claro, rompen completamente con la convención del erotismo, con la convención de lo lésbico, con la convención... Pero la censura y el corte está en el libro en un fanzine que no se quita tampoco. Es decir, y aquí tenemos a Aurélie, Solá siempre decía que lo que mata es el silencio dentro del sistema literario. Y entonces un poco de escándalo siempre es bueno. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto no ha beneficiado también editorialmente el libro, ¿no? O sea, en tu caso también hay una cierta negociación. Has quitado una parte del fanzine, te lo han mantenido, pero ha habido una negociación también con criterios editoriales, igual que lo hubo. Ya en el momento Anagrama, no en el momento Seix Barral, que la novela se salió. Claro, en el momento Anagrama, el fanzine original tiene 100 páginas y en la novela se ha quedado, en la edición de Anagrama se ha quedado en 40. Porque lo hablábamos ayer en la charla con las estudiantes, porque habría sido como engrosar el libro y subir el precio del libro, una cantidad de papel. Entonces, la censura de Anagrama fue cuantitativa, que no así cualitativa, me dijeron. O sea, como tú quieras va a salir el libro, pero va a costar 25 euros. Entonces va a estar más difícil De pronto pusieron sobre mi espalda una preocupación que no tenía que ser la mía. Coño, pues si vale, pues tú búscate la vida, si vale 25 euros, pero no. Yo estaba allí recién llegada y dije, bueno, pues se lo voy a poner fácil a mi editora. ¿No?
Y entonces me pidieron, quita página de donde quieras, que así saldrá, para no superar los 20 euros que vale el libro. Y yo quité páginas del fanzine, porque igualmente el fanzine yo lo vendía aparte. O sea, el fanzine funciona sin la novela. Y al parecer hay quien dice que la novela también funciona sin el fanzine, pero yo no estoy de acuerdo. Pero eso es muy interesante porque ayer nos contaste que cuando se pasó el original a los miembros del jurado Herralde, hubo miembros que no recibieron, quién sabe si también por cálculo editorial, no recibieron el fanzine. ¿Quién sabe? Claro, entonces, no sabes Hay quiénes que no lo desconfiar. recibieron. No sabes quiénes no lo recibieron. Sí, me lo dijeron en su momento, pero no me acuerdo. Entonces sería interesante también ver, porque tú dices, o sea, es tan troncal como que el fanzine está en la mitad del libro. Claro. O sea, hay 200 y poco páginas a un lado, 200 al otro, y es casi como una injerencia en el proceso narrativo. Pero realmente para ti es la parte troncal. Claro, no es ninguna política. injerencia. Al revés, es lo que decíamos ayer, que no es una novela con un fanzine, es un fanzine rodeado por una Exacto. novela. Entonces, la gente que lo ha leído sin ese fanzine, que además Pues lo ha quedado muy tranquila. ¿Tú crees? Pues ha quedado muy tranquila y habrá leído una novela pues muy bonita. Pero O sea, ¿tú crees que es más... yo no puedo con esto que toma. No me dejan aquí. Parece deforme semanal. Oye, estoy acordándome de la sesión que tuvimos aquí también, ¿eh? Ay, ay, ay. No, por favor, rían lo que quieran. Rían lo que quieran. No, no, no. Es que no me calientan a mí, así no paro de nada. No, pero está bien. Eso está bien. Además es que tiene interés por eso, porque esa parte, como decimos, o sea, tú estableces más o menos el nivel de incomodidad con la lectura o el nivel también de reflexión y de apartarnos de las zonas cómodas, ¿no? de tensión con nuestra propia identidad o lectura a través precisamente de ese elemento ilegible que es el fanzine. ¿Y no crees que es más legible el fanzine realmente que la novela? Yo intenté hacer una cosa con el fanzine que creo que no conseguí. Perdona, precisamente por el juego que haces con el lenguaje, ¿no? ¿No te parece que es más legible? O sea, verdaderamente yo lo que intenté con el fanzine era escribirlo en lectura fácil, de verdad. O sea, que fuera muy fácil, muy pedagógico. Como los fanzines que he leído toda la vida. O sea, cuando yo escribía lectura fácil, lo que más leía eran fanzines. Estaba leyendo fanzines y a Bolaño. Eso estaba leyendo cuando escribía lectura fácil. Sí, sí, sí. Entonces, mi intención, que no conseguí bien, era tener dos textos con la metodología de la lectura fácil en la novela, que era la novela de Ángels, que escribe el personaje de Ángels, y el fanzine. Yo quería que el fanzine estuviera escrito en lectura fácil, pero era muy desafiante, porque claro, sabéis que en la metodología de la lectura fácil no se pueden usar palabras abstractas, se tienen que explicar cada concepto, y dije, bueno, lo de explicar cada concepto me sirve, porque así puedo hacerlo muy, muy, muy pedagógico, políticamente pedagógico. Entonces, ese elemento de la lectura fácil está en el fanzine, porque se explica qué es fascismo, qué es neoliberalismo, se explica qué es machismo, se explica qué es dominio, qué es dominador, qué es dominado, qué es presa, qué es ideología, qué significa diversidad. O sea, hay como una intención muy pedagógica en el fanzine que yo inspirada por los fanzines que me han politizado a mí. Pero creo que se pierde la intención de que argumentalmente en la novela se vea que es un segundo ejemplo en lectura fácil. O sea, la lectura fácil en lectura fácil nunca se habría podido escribir el fanzine como se escribe la novela de Ángels. O sea, en lectura fácil no se puede escribir de una manera rabiosa. Pero mi objetivo con el fanzine era que la retórica, como tú bien has dicho, que es más legible, y este fue un tema de discusión con las primeras editoras de Saiz Barral, o sea, para mí la retórica es de enciclopedia británica. O sea, aquí no se insulta a nadie salvo el que se quiera dar por insultado. Salvo el que se quiera dar por insultado por sentirse un fascista, ¿no? Hay mucha gente que se subleva cuando lee la palabra fascista. Ahora que yo estaba en Alemania y yo hablaba de fascismo con tanta alegría, porque claro, estamos rodeados, pues los alemanes se ponían muy tensos.
No sé por qué. No, de verdad. Yo se ponían muy tenso y me explicaban, ¿pero qué es el fascismo? Y digo, ¿y tú me lo preguntas? No, que yo tengo que explicarte lo que es el fascismo. Bueno, no sé, no sé. Bueno, pues para eso está bien el fanzine, porque te explica, si te cabe alguna duda de lo que es un facha, el fanzine te lo explica. Y claro, quiere ser muy fácil para que no quepa duda de quiénes son los enemigos. Sí, sí. Y en este proceso, ahora que hablas de Alemania, y que además la traducción ha tenido un premio, ¿no? Tú haces un seguimiento, obviamente, supongo que del alemán no será, pero ¿cómo puedes calibrar también la difusión y la llegada de un libro como este, con esa crítica también del método asistencial y con ese uso del macho, ¿cómo es El macho facha macho neoliberal. neoliberal, exacto? ¿Sabes ya si ha tenido algún tipo de acogida? El libro también se va a traducir, se ha traducido al inglés, se va a distribuir en Estados Unidos. ¿Cuál es la difusión y cuál es la acogida que tienen? Es que tengo una curiosidad enorme, ¿no? Bueno, en Alemania es donde mejor le ha ido. No sé, igual hay una relación masoquista, porque es donde mejor le ha ido. Le han dado un premio en Alemania. Le han dado como el nacional de narrativa que me dieron a mí en España, pero para obra extranjera en Alemania. O sea, le ha ido muy bien. En Alemania le está yendo súper bien. Es donde más donde más actividades de promoción tengo. Le está yendo súper bien. Además, pongo a parir a una filósofa prominente alemana, Caroline Emke. Pues yo creo que le gusta que le den caña, lo cual habla muy bien de ellos. Hablan muy bien de ellos. Ponen el dedo en la llaga cada vez. Y claro, yo no puedo hacer un seguimiento pormenorizado. A mí Anagrama algunas veces me pasa dosieres de prensa, o mi agente me pasa también. Pero sí, los hechos hablan, y es que donde estoy pasando más tiempo de promoción es en Alemania. ¿Y el traductor lo has elegido tú? Porque el de aquí sí, ¿no? El de Estados No, Unidos. yo no he elegido ningún. Ah. Yo no tengo no tengo manera de conocer los traductores. La traductora del alemán, Friederike von Kriegen, fue propuesta por la editorial, pues que yo no tenía nada que decir. No, Pero no trabajas con ellos. yo luego sí, lo ahora ya es mi hermana. Friederike es mi hermana ya. Es mi hermana. Mi traductora y yo integramos una gang. Yo donde vaya, yo país al que vaya que haya sido traducida la obra, ahí tengo un traductor que mata, por el libro mata. Eso es una maravilla. Y entre ellos, o sea, hemos tenido hemos hecho conversaciones sobre el libro juntos, reuniones juntos por Zoom, porque se empezaron a traducir los libros cuando era la pandemia. O sea, una gang. Es una gang. Al inglés es Kevin Jerry Dan, que es de Chicago, que curiosamente la traducción de Jerry él es de Chicago, la traducción es americana, pero la edición es inglesa. Es una maravillosa mezcla rara. Pero no sé si el libro está distribuido, esto son movidas, ¿no? O sea, está en Vintage Books, pero no sé si está distribuido en Estados Unidos ya. No lo sé. ¿El año que viene? Vale. Vale, será. ¿No sabes? ¿Sí? ¿Tú tienes esta información? Vale, el año que viene. Salió muy bien el fanzine. Jerry lo domesticó. Claro, es lo que te voy a preguntar, la adaptación. Sí, sí. Pues Jerry lo domesticó, le puso movida de Estados Unidos, lo domesticó muy bien. Y estoy muy contenta también de la edición inglesa, porque en la portada salgo yo. No se me reconoce porque tengo el pelo en la cara. Claro, todavía no está la cubierta. Sí, disponible. el libro está ya a la venta. El libro está a la venta. Easy reading. Mientras seguro que hay alguien que lo puede buscar y lo vemos, ¿no? Es que tenía esa curiosidad precisamente por el proceso de adaptación. Decía, ¿cómo puede ser que lo viertan? Y por eso es tan importante la selección del traductor o traductora. Claro. Los traductores a mí me preguntaban, o sea, yo les decía, esto es muy difícil, y digo, invéntatelo. Yo sé que la vida del traductor es muy dura. Pero yo le decía que se inventaran las cosas, que inventaran, porque yo he inventado, o sea, hay muchos neologismos, en la obra hay muchos neologismos, ¿no? Entonces creo que permitía mucho el juego y, o
sea, Friederike, la del alemán, o sea, fue una juerga para ella, para Jerry también. Sí, en general, y para las... Ellos se pelean, se han tenido que pelear, que es que por eso es que son escuderos. Los traductores son escuderos, porque se tienen que pelear... Son ellos los que se pelean con los correctores después, y con los editores. Porque a veces el editor no se cree lo que está leyendo. A veces el editor, que no ha leído la obra original, pues no, porque no lee español, cuando ve la traducción, dice, ¿de verdad he contratado esto? Y pasa, sí, entonces pues, que no hay concordancia de género. ¿Cómo es posible que Antonio hable de sí mismo en femenino? ¿No? Entonces, eso se lo tiene que explicar la traductora. Que es tan fácil como decir, porque a la autora le sale del coño. Pero no, no se puede decir eso. Hay que decir que es que no hay una propuesta que no sea binaria de género. O sea, ya hay que dar explicaciones. Cuando la autora tendría que ser, pues es lo que la autora quiere y se acabó. Pues no, hay que dar una cantidad de explicaciones y entonces mis traductoras las dan por mí. Por eso yo les beso los pies, mis traductores, yo les beso los pies. Y para llegar a ese proceso de emancipación editorial que tú ya tienes, lógicamente, imagino que habrá servido todo ese camino que has tenido a través de becas, de premios, de trayectoria profesional. Claro, en las a mí se me ha retorcido el colmillo ahí. Aquí hay mucha gente que está en un taller magnífico que hay aquí de escritura creativa, con lo cual ese colmillo tuyo retorcido seguro que puede dar alguna pista y también casi normas o reglas para trabajar, ¿no? Sí, las normas. La contranorma. Que yo solo puedo hablar mal del mundo editorial, entonces no, luego lo digo en la cervecilla. No lo puedo decir aquí, que no me invitan más. Pero si es necesario todo ese trayecto a través de premios, de postulación. No sé si es necesario, pero desde luego... O sea, tú lo has concebido como una profesionalización, es decir, prepararte para ir siguiendo una serie de hitos que tienen que ver con concurrir a premios, que es una forma también de canonizarse. Nunca lo proyecté como una carrera, pero claro, es que yo necesitaba la pasta, allá donde había posibilidades de yo ganar dinero, y hubo un momento de mi vida en que la literatura me daba dinero. Ya fueran 4 duros, pero me daba dinero. Esos 4 duros eran imprescindibles para vivir. O sea, ya fueran los 600 euros que me dieron con los combatientes. 600 euros me dio a mí Constantino Berto, los 600. Y yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Claro. Y cada libro tuvo un anticipo mayor. O sea, y aprendí a negociar, claro. Pero porque era mi fuente de ingresos, no porque yo proyectara una carrera con ello. Creo que eso ocurrió de manera menos calculada. Lo cual revela que hay un vínculo estrecho entre las condiciones económicas de la producción y el prestigio literario, que duda cabe. Y tus estudios, claro, tú has estudiado Derecho y Ciencias Políticas y tienes una gran fascinación por el lenguaje, o sea, se ve ahí sí que ese calibre que haces permanentemente. ¿Eso te ha ayudado también para situarte bien, porque realmente lo has conseguido en el sector literario y editorial? De tener mucha labia, tú dices. De negociar, de saber, de justipreciar, sobre todo de calibrar la capacidad expresiva del lenguaje, la selección, eso se ve en tu obra. Bueno, eso es como quien lo decía. ¿Cómo se llama, por favor, la escritora ucraniana afincada en Brasil? Por favor, Clarice Lispector. Ella decía, la venganza de los no poderosos es decir la verdad. Entonces, claro, tú no le puedes decir la verdad a tu editora. De lo que piensas de ella no se lo puedes decir. Ni lo que te está haciendo pasar, no se lo puedes decir. Pero tienes lugares donde decir la verdad y decir tu verdad. O sea, yo como me tomo mis libros, me los tomo como... Los libros son... Esto una vez Juan Bonilla, maestro para mí, el escritor Juan Bonilla,
tenía su ordenador delante de mí abierto y acababa de terminar una novela y pasaba el ratón, pasaba el scroll, pasaban las páginas una, otra, me enseñaba, sin pararnos a leerla. Pasaba páginas, satisfecho porque había terminado, página, y me decía, mira Cristina, mis dominios. Página. Y decía, claro que sí. O sea, tus libros son tus dominios, esto es tu cortijo. Entonces, como es tu cortijo, tú en tu cortijo dices la verdad. Por eso para mí era tan importante incluir en la novela en las ediciones de anagrama de la novela de Santa Teresa, Introducción a Teresa de Jesús y Últimas tardes con Teresa de Jesús, incluir esos prólogos que dicen la verdad. Porque esto es mi fuero juzgo. Aquí se hace lo que yo quiera, habiendo pasado por una lucha editorial previa, eso innegablemente, pero que la lucha es por yo poder llegar a decir lo que quiera. Y claro, ahí hay que aprovechar y decir la verdad. Porque fuera de tu cortijo es más difícil decir la verdad. Cuando hablas, y además también, otra vez volvemos a Santa Teresa, que se escribe desde el cuerpo y lo repites de una forma continuada, ¿a qué te refieres? O sea, esa escritura orgánica... Ya no lo pienso, ¿eh? Ya no. No, o sea, es que esto de que... Esta división binaria platónica del cuerpo y la mente es muy barata. Es muy barata no, pero y eso no es no implica, útil. no implica el binarismo, sino al revés, una conjunción. No, pues es que yo en todo caso estaría más a favor del alma, más que de la noción de alma, más que de la noción de que... O sea, para mí es deprimente pensar que yo jamás podría decir que todo yo soy cuerpo. Yo sé que en los prólogos de Santa Teresa yo pongo que es con el que somos cuerpo y todo es como una cosa así muy... Así una cosa muy atea y muy tonta. Esto de ser solo cuerpo. Eso es muy paguato, me parece profundamente paguato. O sea, me parece muy poco refinado decir que solo somos cuerpo. Porque es evidente. Una cosa es decir solo somos cuerpo y otra cosa somos cuerpo, ¿no? Claro, lo que dicen los prólogos es solo con el cuerpo con lo que se escribe. No, eso, ¿no dice? Se escribe con el cuerpo. ¿Eso digo yo? Claro. O sea, que te has dicho y desdicho ya en estos últimos 2 minutos como 3 veces. Claro, es que es un tema en conflicto. Bueno, además Santa Teresa dice eso, no somos ángeles, o sea, es absurdo. Escribimos también con el cuerpo, somos cuerpos, que es... Es que no lo veo tan claro. Incluso la teoría esta del deseo y de las guerrilleras bastardistas se sustentan en eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, que a lo mejor yo escribí eso en lectura fácil, pero que es que ya no pienso así. No pienso así yo ya. O sea, ya no es el cortijo de lectura fácil, ahora estás en otro. ¿En qué estás ahora? No, quiero darle, no estoy en nada, pero que... Es que yo me quiero aclarar con esto del cuerpo. Que Teresa dice que no somos ángeles, pero claro, la propia Teresa, o sea, es que Teresa sea absolutamente carnal y voluptuosa y diga, cuando ella dice que es más grande, cuando ella dice, cuando digo que Dios me besa con beso de su boca, no es una metáfora. Es que Dios me besa con su boca. Es que viene la boca de Dios y se pone encima de mi boca. Que en verdad es lo que ocurre, es un homenaje a lo que yo hago al principio de la lectura fácil, cuando la protagonista dice, tengo unas compuertas en las sienes, es un mecanismo mecánico, algo que se cierra, que tiene una ruedecilla y unos plásticos y un metal. Y dice, no es una metáfora, que de verdad es como una imagen de cyborg, que me cierran. Eso es un homenaje a Teresa. Entonces, el hecho de que Teresa sea voluptuosa y diga que Dios viene con su boca y se la pone encima de su boca, no quita para nada que obviamente Teresa, doctora de la Iglesia, esté deseando morirse al mismo tiempo. O sea, los bellísimos poemas de amor de Teresa, de pasión, son el que muero porque no muero. Que se quiere morir ya porque el cuerpo es una cárcel. Se quiere morir ya. Señor, llévame ya. Eso es una cosa deliciosa. Entonces, creo que, insisto en esto, ¿no? Que seríamos muy torpes si concibiéramos... O sea, la expresión, la escritura del cuerpo,
para mí es de mucho moderneo. Eso de la escritura del cuerpo. Yo entiendo que de algún modo hay que llamar a las cosas para entendernos. O sea, en la danza de los bailarines se habla como cuerpos en escena. Entonces yo siempre digo que el cadáver y el bailarín comparten una denominación, el cuerpo. O sea, los bailarines se llaman cuerpos como se llama en la mesa del... O sea, en los sótanos de los hospitales a los que acaban de fallecer. Son cuerpos. Y eso, aparte que va absolutamente, eso, cava el hoyo, cava la tumba del bailarín, que es históricamente percibido como simplemente un cuerpo que se mueve y que no piensa. Es que el bailarín diría que el bailarín no baila con el cuerpo. O sea, el bailarín baila con el cerebro. Además, la característica fundamental de cualquier bailarín dentro del sistema dancístico, imprescindible aptitud dancística, es la obediencia. La obediencia al coreógrafo, al director. O sea, la obediencia para... Entonces, yo dejaría de hablar de la escritura de los cuerpos desde el cuerpo y quiero hablar, como dice mi colega, el escritor Víctor Balcells, que también lo podéis leer en Anagrama, Discotecas por Fuera, dice que hay que devolver la noción de alma a la crítica literaria y a la creación literaria, de cuando un texto tiene alma. Y eso es algo... Y es una denominación muy sencilla, que cualquiera de nosotros puede identificar. Cualquiera de nosotros puede saber cuándo un texto tiene o no tiene alma. O cualquier autora con sus colegas puede hablarle a otra y decirle que tiene puesta su alma en la cosa. O sea, nos podemos entender muy fácil con el alma. Sin embargo, con el cuerpo hay mucha movida. O sea, creo que el cuerpo es una cosa mucho más complejizadora. Para mal, para mal, para mal. Pues no deja de ser un binarismo también, ¿no? Lo del cuerpo y el alma. ¿Un binarismo? Claro. Pero quiero decir que, o sea, y yo creo que también se ve en... De hecho, tú tienes una compañía de danza, ¿no? Iniciativa Sexual Femenina, que de alguna forma lo que pretende precisamente es llevar al espacio esa emancipación a través del sexo, a través del deseo, sin ninguna mediación, ¿no? sí. Pero claro, los cuerpos están puestos ahí, están puestos de esa manera. Bueno, esto es como lo de Martín H. ¿Os acordáis de la película Martín H? Hay que follarse las mentes. ¿No? Como dice el protagonista. ¿Cómo se llama? No sé qué actor era el que decía. Poncela. Eusebio Poncela. Decía, claro que me gustan unas buenas tetas, una buena polla. ¿Cómo no me van a gustar? Claro que me quiero follar un buen coño, unas buenas tetas. Sí, comerme una buena polla. Claro que quiero. Pero, ¿por qué quiero comerme esas tetas? Porque hay un cerebro que las mueve. Dice cerebro, que ya es una palabra muy difícil también, ¿no? Y dice, hay que follarse las mentes. O sea, yo en verdad no me estoy follando a esas tetas, ni me estoy follando ese culo. Me estoy follando cuando yo follo, está follando la mente. Y no, del mismo modo, Iniciativa Sexual Femenina, cuando baila, o sea, para mí es un ejercicio profundamente... Ese despelote está animado en el sentido etimológico, de ánima. O sea, ese despelote lo está haciendo el alma. Como consecuencia, va un pezón. Pero el despelote es del alma. Como decía Teresa, la loca de la casa. El alma es la loca de la casa. ¿Quién escribió La loca de la casa? Hay un escritor contemporáneo. Galdós. Y otro actual. Lo ha remedado. Una loca de la casa. Bueno, es que ese era el nombre también de la imaginación, ¿no? O sea, que es... Ahora, actual no lo sé. Bueno, no quiero acaparar la conversación. Seguro que hay alguien que quiere intervenir. Además, bueno, yo creo que hay tantos temas que hemos tocado. Además, hay especialistas de todo, que eso es lo que le gusta también el reto teórico a Cristina. Y entonces, a ver quién se atreve. Hola. Bueno, yo no soy especialista, no trabajo en literatura ni nada relacionado, pero bueno, tu libro me ha encantado. Uno de los momentos así que más me gusta es cuando es un momento en el que cristaliza para mí la interacción entre dos personajes clave, sin hacer mucho spoiler, pero básicamente uno le dice a otro, me has dejado, me has vencido con
tu forma de ser, ¿no? Con tu actitud, mientras que yo estoy perdida en esta dialéctica y en estas explicaciones y no llego a nada, ¿no? Y bueno, yo he trabajado como editor científico, de todo se sale también, y estaba pensando un poco en eso, ¿no? A mí lo que me transmitía la novela también es un poco la búsqueda de la pureza, ¿no? Del ser, del encontrar esa actitud anarquista, independiente y libre, digamos, de alguna forma, ¿no? Mientras que hay un grupo que que se pierde en esa dialéctica, ¿no? Que empiezan a discutir, a debatir y tal, y es bastante cómico, pero es lo que sucede en todos los debates, en realidad, ¿no? Estaba pensando un poco cómo, en el proceso editorial también, ¿no? Cómo llegar a comunicar tu mensaje, cómo llegar a esa pureza, digamos, sin perderte en dialécticas editoriales. Si es posible o no, lo que hablamos un poco de los fanzines también, ¿no? No sé si es posible o no. Es buena la reflexión que plantea. Me hace a mí pensar en lo siguiente, o sea, que a mí como autora, como tú estás haciendo ahora, se me interpela en cómo torear la discusión editorial y yo podría dar un montón de pistas, de guerrilla, cómo hacerlo y consejos, pero es que me parece que hay que desplazar el foco de la pregunta. Me parece que lo que hay que preguntarle a los editores, que son los violentadores y los que tienen la última... Con la ley en la mano es el autor quien tiene la última palabra de lo que se publica, pero sabemos que la realidad no es así. Entonces, creo que esta pregunta debería hacérsele a los editores. A los editores se les debería hacer, oiga usted, como detentador del privilegio, como detentador de los medios de producción sin los cuales el autor no puede, no, no puede sacar su libro, no puede ver publicadas sus palabras. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué tiene usted que decir? O sea, ¿cómo se toma usted la libertad de... ¿Qué es para usted la libertad de expresión? ¿Cómo torea usted las conversaciones con su autora y sus autores? En vez de que la pregunta recaiga históricamente del lado de la trinchera, ¿no? O sea, y que yo esto no lo he visto en la vida. Los periodistas no le preguntan a los editores cómo se maneja usted con la libertad de expresión de sus autores. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se traga la bilis cuando cuando va a publicar algo que no le gusta del todo? ¿Lo permite? ¿Permite que se le publique? ¿O se pone usted a hablar con el autor a ver si se lo lleva al huerto? Porque al fin y al cabo, usted como editor es quien detenta, insisto, la posición de privilegio y los medios de producción. Claro, estas preguntas a los editores no se les puto hace porque todavía manejamos un romanticismo con respecto a la figura del editor como de un ser comprensivo que busca la renovación del lenguaje, que se arriesga, ¿no? Y entonces estamos nosotras todo el rato, estamos nosotras aquí que quedamos como gamber, o somos gamberras o somos comepollas, ¿no? Porque o estamos muy enfadadas cuando nos preguntan por esto, o se dan unas entrevistas por ahí de sumisión total de amor a la figura del editor. Esto es lo que me despierta tu pregunta. Te agradezco mucho haberla hecho. Gracias a ti. Y además viniendo de espacios autogestionados, también existe la fórmula de la autoedición, ¿no? Y Sí, los fanzines naturalmente. son de autoedición. Carmen Avendaño, que es una editora mexicana, habla precisamente de la figura de la ediautora, es decir, para no someterme a las violencias editoriales, yo me convierto, como las autoras del siglo XIX, en autoeditora. Entonces no hay mediación, yo comunico directamente, bueno, del autor al lector, que eso es una práctica además de la edición anarquista absolutamente legitimada por las décadas y lleva más de un siglo, ¿no? ¿Y te lo has planteado? No, yo vendo mi fuerza de trabajo.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por el discurso y la conversación. Ha sido muy bonito poderlo asistir y ver. Y bueno, mi pregunta era para entrar un poco más en el debate sobre el cuerpo, pero más bien también para preguntar una cosa sobre los feminismos de hoy. Y también muy interesante mi comentario es en plan que se nota que un desarrollo en tu pensamiento. ¿Se nota qué, perdón? Un desarrollo en tu, ¿Un desarrollo? en tu pensamiento sobre este aspecto que estamos pensando mucho en los feminismos. Y bueno, lo que yo veo es que en la teoría de hoy, por lo menos en la academia estadounidense, pues la obsesión con que pues la materiality para el feminismo y veo mucho problema en ellos y hemos sido reducidos a cuerpos solos a través de la trata, a través de tal, a través del matrimonio. Entonces, pero lo que veo es que en la teoría no hay registro para poderlo decir de otra forma. No podemos hablar mucho en la teoría del alma. Entonces, tu propuesta para mí ha sido muy interesante y quería pues preguntarte directamente si hayas salido del tema de feminismos y de un poco de teoría y tu pensamiento de esto o para entrar un poco más en eso, si puedes comentarlo un poco más y agradecer Oslo. Gracias a ti. A mí me gusta mucho la canción de Madonna, Material Girl. O sea, a mí me encantaba esa canción. Y además, cuando era muy joven, con 20 años, que tenía una beca en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, mi amiga Paloma y yo, ya artista visual, Paloma Montes López, o sea, y yo estábamos locas con Material Girl. Estábamos locas. O sea, nos encantaba pensar que no solo éramos todo material, sino que además éramos súper materialistas. Materialistas marxistas y materialistas chungas. O sea, nos encantaba. Y yo luego fui a ver en Berlín el Museo de la Bauhaus y hay unas chapas, se venden todavía, unas chapas que dice material. Dice material. Entonces yo compré chapas para Paloma y para mí. Y nos pusimos una chapa, íbamos así con una chapa de la Bauhaus que ponía material ella y cuando sonaba Material Girl dejábamos lo que estuviéramos haciendo como si oyéramos misa, para estarnos quietas y escucharla. Y nos reafirmábamos en eso. Vale. Entonces, claro, sí, efectivamente había un desarrollo y una evolución. Bueno, esto es como la histórica denominación a las mujeres de puta. Nos llevan diciendo puta toda la vida, desde la tierna edad, desde la tierna edad de los tiempos y nuestra tierna edad desde niña, escuchamos que nos llaman putas por 1000 razones, pero cuando una se dice a sí misma puta, ahí vienen los problemas. Esto lo dice muy bien Itziar Siga en su libro Devenir perra, que recomiendo a todos. Es un clásico del feminismo radical. No feminismo radical el transfobo, que es que ahora se llama así el feminismo transfobo, se llama feminismo radical. Bueno, eso es una cooptación del término. Claro, entonces, claro que históricamente, o sea que, claro que históricamente, lo que tú bien has dicho, ¿no? Que la capacidad de pensamiento de la mujer ha sido puesta en cuestión, ¿no? Que era todo cuerpo, la mujer era todo cuerpo. Entonces, cuando nosotras nos decíamos a nosotras mismas todo cuerpo, que somos todo cuerpo y somos todo material, eso se transforma, le da la vuelta al insulto, ¿no? Se reapropia. Pero es que me parece que hay un proceso opuesto y paralelo con el alma, ¿no? Puedo entender perfectamente, o sea, es perfectamente comprensible que el feminismo ponga el dedo en la llaga del cuerpo, o sea, pero personalmente pienso que esto que es solamente una transición. Creo que hay un feminismo para mí, en mi caso, para mí hay un momento de transición cuando empiezo a darme cuenta
de que no me interesan tanto las reflexiones sobre los cuerpos como, y aquí viene Santa Teresa, como esa otra visión de lo físico y lo material como una herramienta para alcanzar lo trascendental. Lo trascendental que tranquilamente lo podemos llamar religioso, ¿eh? Porque me parece también un tabú, y un tabú de los feminismos radicales, no los transfobos, la denominación clásica del feminismo radical, o sea, no el feminismo sufragista, ¿vale? No el feminismo burgués. O sea, los movimientos anarquistas y de liberación de las mujeres, que no siempre se les llama feminismo, pensamos por favor que tantas feministas radicales en Latinoamérica no se llaman feministas, por ser una colonización el feminismo, ¿no? Y se llama la lucha de las mujeres. O sea, en Latinoamérica yo lo he percibido de manera más clara, las zapatistas lo tienen clarísimo. Cuando hablan de la lucha de las mujeres, hay una vinculación con todo el entorno, con el universo, con la tierra. Puede sonar esto muy hippie, pero creo que para ser precisa hay que llamarlo trascendental. O sea, hay un vínculo con lo trascendental. Hay una superación de la frontera que es el cuerpo. Y eso da una potencia a esa lucha de las mujeres, que yo en Europa llamaría feminismo, eso le da una potencia que efectivamente a nivel académico o academicista o científico no tiene. Obviamente, o sea, ¿qué duda cabe que vamos a defender esto que se llama cuerpo y que lo vamos a defender a capa y espada? Pero para mí no puede acabarse ahí el camino. Cuando yo tuve la suerte de poder presentar mi novela sobre Santa Teresa, la traducción italiana, Ultime Sere con Teresa d'Ávila, en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma, que es donde está la famosa escultura El éxtasis de Bernini, de los carmelitas descalzos. Yo me llevo muy bien con los carmelitas descalzos. Ellos han leído la obra, le encantó, ¿no? Y la presenté allí, en mayo. Para mí una boda mística total. Yo fui invitada a presentar mi obra en el altar y me presentaban los padres, me presentó el superjefazo de la orden, el vicario general de la orden de los carmelitas descalzos, Agustí Borrell, catalán, él, de Barcelona, y el párroco de la iglesia, el padre Ángelo Campana. Me presentaron y estábamos en el altar y después fue la misa. Entonces, cuando yo vi por primera vez el éxtasis de Bernini, es una iglesia chica, cuando yo lo vi por primera vez y veía que los dominicos, que es la orden que hace 500 años quería quemar a Santa Teresa, quemarla, a ella y a sus textos, y yo veía a esos padres dominicos arrodillados delante del éxtasis de Bernini, que no es sino una escultura en la que se representa una mujer corriéndose, que no es esa, que representa a una mujer corriéndose. Yo pensé que esto le pasaba el trapo al feminismo. Esto le pasaba el trapo a nuestras concepciones occidentales y eurocéntricas y desacralizadoras de lo que llamamos feminismo. Y esto le pasa el trapo. Teresa, o sea, hay un punto en que ya la figura de Teresa y nuestra interpretación de Teresa trasciende cualquier discurso de género. Bueno, yo hablaría infinitamente. Yo pienso que esto es así, que tiene esa potencia porque hay algo monstruoso en Teresa. Y creo que su potencia está en la monstruosidad, en la ilegibilidad. Y en que creo que hay algo histórico en que desde ciertos... O sea, hay un cortocircuito histórico en Teresa de Jesús. Hay un cortocircuito al que es muy difícil, y es muy difícil restañar los cables, es muy difícil. Entonces, nadie declara en verdad lo que piensa de Teresa. O sea, yo estoy allí con los eruditos que son los carmelitas descalzos, y están viendo lo mismo que yo, a una señora corriéndose.
O sea, todos estamos viendo a una mujer que se corre. Todos. Todos los que miramos el éxtasis de Bernini, estamos viendo a una mujer que se corre. Y sin embargo, nadie en esa presentación, ni en esa presentación, ni en ninguna otra, habla dentro de la iglesia de Teresa como una mujer que se corre, pero todos vemos que se está corriendo. A los dominicos que le rezan el rosario, también están viendo una monja que se corre. Bueno, y has conseguido además también poniendo la mirada en el texto de Sender sobre Santa Teresa, claro, una lectura anarquista y muy heterodoxa, que se reedite y salga al mercado de nuevo, ¿no? Recientemente. Pobrecito que Sender no quería sacarla. No la quería sacar, a mí eso me da un poco de pudor. Que a mí la obra me gusta mucho, me pidieron escribir el prólogo. La novela se llama El verbo se hizo sexo, Teresa de Jesús. Es buenísima, acaba de salir en la editorial Contraseña, la editorial pequeña de Aragón, y es la única obra de Ramón J. Sender que no estaba incluida en sus obras completas. Desde el año 35 no veía la luz. Y es una mezcla entre el realismo, es una mezcla entre un texto realista en el sentido social anarco de Sender y las vanguardias. O sea, son imágenes vanguardistas todo el rato. Estas imágenes de vanguardias que son trippy, o sea, las alucinaciones de Teresa, como las cuentas Sender, son maravillosas, las recomiendo. Cristina, yo tengo una pregunta, pero antes te quería lanzar un comentario. Tengo cara. Para dialogar contigo, porque me recuerda mucho lo que estás diciendo a uno de los versos de Rosalía de Hentai, de lo segundo es chingarte y lo primero es Dios. Creo que dice así. Y me gustaría si pudieras desarrollar más esta idea del cuerpo para llegar a lo trascendental, a lo místico, al alma, en tus prácticas, tanto la de bailarina, que sé que bastantes de aquí también somos bailarinas o nos consideramos tal, y la escritura, tanto desde el punto de vista de calentar el cuerpo, de escribir, de sentarte, o sea, desde el paso a paso que tú das, pensando en estos diferentes niveles que estás tocando. Y puede ser como, me siento en esta silla y escribo. O sea, me interesa saber el día a día de la práctica de la danza y la escritura. Decía Elvira Navarro, que cuando ella escuchaba que la literatura era un ejercicio intelectual, ella se reía, porque decía, cuando yo me siento a escribir, no es que mi cerebro está escribiendo y mi cuerpo está escalando el Everest. O sea, hay una unidad que escribe. Claro, es que es una unidad insondable. O sea, por eso estamos tan rayados. Porque es que eso es una cosa insondable. Por eso estamos tan rayados. Entonces, pues nada, voy a simplemente describir cómo lo hago o qué siento, porque es que es insondable, por palabras que yo le quiera poner. O sea, a mí la danza me ayuda en la escritura porque, en primer lugar, porque el hecho de ejercitarme de manera constante hace que yo esté bien entrenada para la quietud que la escritura de una novela necesita. O sea, que yo puedo estar sentada muchas horas y estoy bien, estando sentada y quieta. Pero creo que eso es porque yo después me entreno. Y no tengo dolores físicos. O sea, puedo estar mucho rato sentada, no me duele la espalda. Creo que soy hipocondríaca, sería mucho decir. Pero llevo siempre un kit conmigo de rodilleras, tobilleras, no solo cuando voy a bailar o cuando tengo bolos, de crema, frío, calor, de bolsas de agua caliente, agua fría, para si me pasa algo, mínima molestia, ya me estoy haciendo las curas. Yo muy cuidadosa con la carcasa. Pero pienso, claro, es que tienes que ser cuidadosa con la carcasa para poder ponerte en situaciones de riesgo. Lo cual no significa perseguir un canon de belleza, que quien lo persiga de puta madre, ¿eh? O sea,
de puta madre. Pero sí es para mí importante, o sea, yo creo que para yo poder ser, para yo no autocensurarme con la escritura, que es un momento muy anterior a la censura que hacen tus patrones, los editores, creo que para yo no autocensurarme cuando escribo, me sirve mucho estar serena, serena físicamente, no dolorida, y sentirme con potencia, ¿sabes? Sentirme con potencia, sentir que puedo hacer un sprint. Entonces creo que la potencia del propio cuerpo alimenta la potencia de la escritura y acaba siendo un viaje de ida y vuelta. O sea, cuando yo me identifico delante de la página y leo lo que he escrito y lo identifico como potente, eso alimenta la forma en la que yo después me muevo también. Independientemente, y lo digo independientemente de que yo escriba luego para las piezas de danza o para piezas de teatro de otros, ¿no? O sea, yo puedo estar escribiendo una historia de amor y lo que yo esté bailando o ensayando en esos momentos sea algo cuyo leitmotiv sean las flexiones, o los abdominales, o sea, nada que tenga que ver, que esté vinculado necesariamente temáticamente. Pero creo que precisamente eso es interesante, que no haya una unidad temática en los procesos, en la escritura y en la danza. Creo que se oxigenan muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Pura. Os invito a todos a unos vinitos fuera para alimentarnos, ¿no? Y ayúdame a darles las gracias a nuestras chicas de esta noche.